¿Qué tal amigos de Telita Kumi? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero compartirles acerca de algo que me llamó la atención cuando estaba leyendo el libro de Jueces. Este libro pues relata las historias del pueblo de Israel cuando entraron en posesión de la tierra prometida. En ese tiempo no había reyes en el pueblo, todo mundo hacía lo que bien le parecía, pero pues para esto hay que recordar que ya habían pasado por el desierto. Ya Dios le había dado a Moisés la ley, ya les había mostrado las tablas, ¿no? De la ley. Ellos tenían el arca del pacto con ellos, tenían las tablas ahí con ellos. Ellos ya debían de saber lo que era bueno, lo que era malo, lo que le agradaba y lo que le disgustaba a Dios. Entonces, pues hasta cierto punto tenían cierto criterio para poder decir, bueno, no necesito un rey, ¿no? Cada quien hace lo que bien le parece. Sin embargo, Dios de todas maneras levanta a Josué, que es el sucesor de Moisés, que es el que ayuda al pueblo a conquistar la tierra y entrar en posesión de ella. Y antes de morir, él llama al pueblo y le dicen, ¿saben qué? O sea, él vivió bajo la dirección de Dios como lo vivió Moisés, ¿no? Él recibió la misma instrucción y la misma formación. Entonces manda a llamar al pueblo y les dicen, elijan, elijan a qué Dios van a servir. Si van a servir a los dioses que sirvieron sus padres allá en antes del desierto en Egipto, o si van a servir a los dioses de los amorreos que están aquí en esta tierra actualmente. Pero yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y entonces todo el pueblo dice, no, pues nosotros también vamos a servir a Dios. Y durante todo ese tiempo que estuvieron allí, Josué y esa generación que vio las maravillas de Dios uh, en el desierto, desde incluso los que llegaron o los que quedaron de cuando salieron de Egipto y todas las maravillas que vieron a través del desierto y cuando conquistaron la tierra, toda esa generación, mientras estuvo viva y Josué estuvo viva y vivo, todos sirvieron a Dios. Pero una vez que ellos murieron y que Josué murió y que toda esa generación murió, se levantó una generación que no conocía a Dios. Y aquí me quedé pensando mucho porque dije, qué tan importante es que nosotros podamos compartir la palabra, que podamos enseñarla y podamos vivirla y podamos ser este ejemplo, pero no es suficiente, porque Josué hizo todo eso. Él habló de la palabra, él enseñó la palabra, él incluso lo puso sobre la mesa y los puso a elegir. Él vivió y fue un ejemplo para toda esa generación que estaba allí, pero no fue suficiente porque se levantó una generación que no conocía a Dios. Entonces, ¿qué pasó si él hizo todo bien, no? En realidad le faltó algo, le faltó formar al siguiente líder o a la siguiente generación. ¿Qué sucede? Que esto mismo le pasó también a Eliseo. O sea, Eliseo recibió de Elías toda su formación. Él vivió y él fue ejemplo en su entorno, pero al final él no formó al siguiente, ni no hubo un sucesor de Eliseo. En el caso de Josué, Moisés estuvo allí formando a Josué durante el tiempo que estuvo Moisés como líder. Josué siempre estuvo ahí a un lado y precisamente fue también por eso que Dios dijo, hey, llama a Josué, hijo de Nun, y tú darle tu dignidad y le vas a dar el cargo y él va a ser ahora el nuevo líder. Pero no es porque iba pasando Josué y ya lo agarraron y, órale tú, sino porque él estuvo allí también, ¿no? Pero Moisés lo formó, Moisés le enseñó, Moisés le confirió todo lo que él sabía. Pero ¿qué hizo Josué? Josué solo se limitó a vivirlo y a ejecutarlo, pero no formó al siguiente líder, no formó a la siguiente generación. Por eso la siguiente generación se levantó y no conocía a Dios, solo los que estaban ahí en su entorno en ese momento. Y precisamente pues viene esto a mi mente y me confronta porque Jesús en la gran comisión fue bien claro cuando dijo, id de hacer discípulos, enseñándoles que guardan todas las cosas. Hacer discípulos no es simplemente ir a hablarles de Dios y Dios te bendiga o hablarles alguna cosa de Jesús o decirle, mira, aquí está la Biblia, tú puedes, escoge entre Dios o el mundo, ¿no? Que todo esto lo tenemos que hacer, claro que sí,
el vivirla sobre todo, el ser ejemplo con nuestra vida, de vivir la palabra. Claro que sí, sin embargo, nos quedamos cortos. O sea, Josué y Eliseo se quedaron cortos porque ellos ya no formaron al siguiente, como Moisés y como Elías. Ellos sí formaron al siguiente, pero Josué y Eliseo no. Entonces nosotros, cuando hablamos de la palabra y cuando hablamos y enseñamos y vivimos, perfecto, muy bien, pero falta formar al siguiente, o sea, falta hacer el discípulo. Y hacer un discípulo no significa, mira, esta es una serie de normas y de cosas religiosas que hay que hacer y así síguelas y hazlas y yo te enseño y yo te digo cómo. No, no se trata de eso. En pocas palabras, lo que Jesús quiere que al final todos sus hijos verdaderos podamos amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos, pero esto solamente se logra cuando nosotros podemos ir a la cruz, hacer morir la carne en la cruz y poder en esa cruz encontrar la plenitud en Cristo. Entonces tenemos que ayudar a otro creyente a ir a la cruz y encontrar esa plenitud en Cristo. Y esto requiere tiempo, requiere oración, requiere tiempo, requiere enseñanza, requiere mucho dedicación de estar allí con ese discípulo. Eso me confronta a mí porque me pongo a pensar, o sea, ¿cuántos discípulos realmente he hecho como hija de Dios? ¿Cuántos discípulos? Si yo me dedicara a uno solo, a hacerlo discípulo, realmente hacerlo discípulo, ya fuéramos, por ejemplo, si cada uno de nosotros hiciéramos uno, ya fuéramos el doble, por lo menos el doble de lo que somos actualmente. Entonces aquí la reflexión o la pregunta vendría a ser, ¿soy como Moisés y Elías que están formando al siguiente o que están formando al siguiente creyente como discípulo? ¿O simplemente soy como Josué y como Eliseo que recibe, que ejecuta, que sí lo vive, que sí lo habla, que sí lo pone en la mesa y todo, pero no forma al siguiente? Entonces, ¿qué sucede? Que no hay, que la siguiente generación, que nuestro entorno no conoce al Señor. Entonces es importante que podamos nosotros hacer discípulos como Jesús nos mandó. Realmente esa es la gran comisión, es esa, hacer discípulos. El verdadero trabajo es hacer discípulos. Ya lo demás es como por tu vida, o sea, el dar ejemplo y el vivirla, ya eso es de cajón. Al tú serlo, ya eso de cajón se empieza a dar. Pero el verdadero trabajo es hacer el discípulo. Entonces, ahí nos la dejo para que podamos reflexionar al respecto y hacernos la pregunta si realmente estamos haciendo discípulos. Y si no lo estamos haciendo, pues ponernos las pilas, porque precisamente por eso se levantan las generaciones que no conocen al Señor. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Bye bye.